Existencia de esta doctora, a raíz del Buenos Días a Todos nos acompaña la Claudia Santibáñez. Ella perdió 30 kilos en 3 meses y como siempre nos acompaña el doctor Gonzalo Zúñiga, nuestro médico nutriólogo. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenidos. Hablamos ya hace unos días, Pato, de esta dieta a raíz de lo que nosotros conocemos como nuestro grupo sanguíneo, y la verdad es que son tantas las cartas, los llamados, los mails, que quisimos nuevamente contarles de qué se trata ahora con más antecedentes. ¿Cómo fue esto de bajar tantos kilos? A ver, yo comencé a subir mucho en forma ilógica, pensando en lo que yo comía, no se justificaba. Y el problema principal era que no me creían, que yo no comía tanto como para subir, para llegar a pesar 80 kilos. Yo la primera vez que llegué donde el doctor fue con 80 kilos. ¿Y te entraste por el programa tú? Claro, porque yo no trabajaba en esa época, yo soy profesora, entonces estaba en mi casa cuidando a mi melliza, y sale el doctor, qué sé yo, y empieza a contar como una serie de cosas, y yo decía, esa soy yo, o sea, todas esas características yo las reunía. Fui a verlo con 80 kilos. ¿Qué grupo de sangre tienes tú? O4. O4. Igual que yo. Ya. Claro. Y bueno, ahí me explicó, qué sé yo, en qué consistía. La verdad que al principio me costó. ¿Qué tuviste que suprimir tú? Leche, ¿ya? todo lo lácteo. Ya. Todo, quesillo. todo, queso, ¿Qué es lo que uno quesillo. justamente le dice que coma cuando está Sí, dieta? el yogur Dalle era lo que consumía siempre. Ya. Choclos, coliflor, repollo. Ya. Doctor, ¿por qué la Claudia tuvo que dejar todos estos alimentos que supone que están en una dieta para una persona que quiere bajar de peso? Mira, la explicación que tiene un poco es porque el grupo 4 es básicamente más bien carnívoro, como explicaba la otra vez. Entonces, el consumo de proteínas y el gasto energético de las proteínas es más óptimo para el caso de ella. Es decir, es algo que ella metaboliza mucho mejor. En cambio, los lácteos no. Entonces, tiene intolerancias digestivas, le van a enlentecer el tránsito intestinal, tenía problemas de colon, etc. Un lote de problemas que se acarrean por culpa de los lácteos en el caso de ella. No generalicemos, pero en el caso de ella era más sensible al problema con los lácteos. Doctor, mucha gente se confunde a la hora de reconocer cuál es su grupo sanguíneo, por eso tenemos ahí una tablita que queremos que la gente anote en la casa y sepa cuál es su grupo sanguíneo. Y hablar un poquito de cada uno. Eso, el grupo 1, es decir, hay dos nomenclaturas en los grupos sanguíneos, una con números romanos y otra con letras. ¿Ya? Entonces tenemos el primer grupo, el grupo 1, es el grupo AB. ¿Ya? ¿Ah? Este es el grupo más escaso, así que es el que menos tiene la población, porque se da por un azar genético, tiene que haber un padre o madre con un grupo A y el otro con el grupo B, es decir, no se da directamente. Es más raro. Es más raro. Ya. Después tenemos el grupo 2 que corresponde al grupo A. Ya. ¿Ya? El grupo 3 que corresponde al grupo B. Ya. Y el grupo 4 que es el O. No el 0 como dice la gente, es una letra, es O. Ya, ahora que tenemos claro cuáles son los grupos, qué alimentos tienen que evitarse en cada caso. Mira, esto de evitar los alimentos no es una cosa que no puedan comerse por nada del mundo, sino que no abusar. Si uno abusa justamente de esos alimentos es donde tiene el problema. ¿Ya? Es decir, si uno ocasionalmente los consume no es tanto la cosa, pero... ¿Qué tiene que evitar, por ejemplo, el grupo A? El grupo A, como básicamente es más bien vegetariano, si consume mucha carne, al contrario del grupo O, es decir, se refiere a carnes rojas que son más difíciles de digerir, entonces va a engordar con más facilidad y va a tener más riesgo de tener otros problemas de salud. Por ejemplo, el grupo A se asocia mucho más con problemas con el ácido úrico alto, es decir, riesgo de gota. ¿Ya? Es decir, por este problema de no metabolizar bien las carnes rojas, no tiene un sistema digestivo adaptado a eso. Y sí necesitan mucha verdura. También tienen bastante intolerancia con los lácteos, entonces los van a hacer engordar mucho más. El grupo B. El grupo B es bien especial, es un grupo más bien omnívoro, pero con ciertas características muy claras. Es el grupo que mejor está adaptado a los lácteos, porque era más bien de pueblos nómades que en el fondo su dieta básica eran pueblos pastores que andaban de un lado para otro. Entonces hay una adaptación natural hacia los lácteos. Ya, ¿el O? El O es el de la Claudia que explicábamos, es básicamente un grupo de pueblos más bien cazadores. Es el grupo básico en el fondo. El O es el grupo básico de todo el ser humano, pero que estas variaciones de grupo, el A y el B, son mutaciones posteriores. Entonces el más antiguo es el O. Ya. Cuando el ser humano se supone que aparece en África y tenía que ser más bien cazador. Entonces está adaptado más o menos a esas condiciones. Ya. ¿Y el siguiente grupo que es el AB? El AB es, como te digo, es una mezcla entre el A y el B. Ya. No se da en forma así natural. Entonces tiene características tanto del A como del B, es decir, es una cosa bien especial porque no todo el mundo va a heredar el 50 y 50% de las características. Entonces, oiga, doctor, ¿se pasa mucha hambre con esta dieta o no? No, porque no se trata de comer menos, se trata de comer normal. ¿Tú pasaste hambre, Claudia? Nada.
No, además que influye mucho la motivación también, pues, o sea, cuando tú te das cuenta y entiendes el por qué tú estás engordando tanto. O sea, no era lógico que yo pesara 80 kilos. ¿Qué comías antes tú? ¿Todos estos alimentos que Bueno, supones que no quesillo, claro, quesillo, yogur diet. Ya. Y no, la verdad es que no. ¿Tú quieres seguir bajando de peso o no? Ah, pero claro, o sea, ahora estoy ¿Sí? recién, volví. Bueno, yo cuando llegué a la consulta del doctor, viendo el programa, le cuento toda mi historia, le digo que tú eres niña por inseminación, qué sé yo. Dijo, tú no necesitabas eso. ¿Te hicieron alguna vez examen de tiroides? No. Dijo, bueno, pues tú además tienes problemas de tiroides. Y ¿Sí? me comenzó a tratar y me dijo, tú vas a quedar embarazada en muy corto tiempo. ¿Y fue así? En mayo estaba embarazada. Oye, ¿qué pasa con esto de la tiroides? Porque tú tuviste un cáncer. Cáncer, pero ¿Ya? era... Bueno, lo que pasa es esto, de que el grupo, como explicaba, tiene un metabolismo bastante ahorrador, entonces tiene tendencia a tener problemas tiroides, Claro. es decir, él más frecuentemente tiene hipotiroidismo. Eso es lo que yo tenía, pero Claro. claro. Pero no quiere decir que los otros grupos no lo puedan tener, pero con mayor frecuencia el grupo O. O sea, hay enfermedades que se asocian también a los grupos También que sanguíneos. se asocian, Empecemos a que son analizar más lo de arriba y frecuentes. terminamos con lo que nos decía la Claudia. El AB1. El AB1 tiene como más tendencia a las enfermedades infecciosas porque como tiene los dos antígenos, como que tiene las puertas abiertas, no tiene anticuerpos Ya. contra muchas cosas, entonces es más factible de tener infecciones. Ya, el A. El A que aparece como con tendencia a los cánceres, anemia y enfermedades cardíacas. Eso, por ejemplo, si una dieta es demasiado en el tipo A, con muchas carnes rojas o grasas, va a tener problemas de colesterol. Entonces, con esos riesgos cardiovasculares y aumenta ese riesgo. Y el cáncer, porque se asocia mucho el tipo A, fíjate, con los cánceres de tipo ginecológico. Si Ya. una persona de tipo A tiene más riesgo de tener cáncer mamario, tiene más riesgo de cáncer de colon, ese tipo de cáncer. El B. Y el grupo B tiene enfermedades raras, así como ahí dice la esclerosis múltiple. Es bastante sano el grupo B, pero que en esta... Cuando en le esta- da, le da. Cuando le da cosas Ya. muy extrañas, porque tiene un sistema inmune bastante fuerte. Complicado. pues, Claro, o sea, por eso ha dado con Claro. enfermedades Y el tipo O, autoinmune. lo que decía yo tengo la Claudia, tiroides. úlceras, También alergias y problemas, tiroides. claro, son como los más alérgicos también, Sí. porque como no tienen los antígenos, estos, tienen muchos anticuerpos dando vuelta. Ya, y con una alimentación como la que nosotros decíamos hace un rato, de acuerdo al grupo sanguíneo, no solamente se va a bajar de peso, sino que además podemos evitar este tipo de Claro, enfermedades. estás más sano porque estás con el organismo más óptimo y con no tantos elementos negativos en contra, es decir, los alimentos no son tan inertes como uno cree, es decir, que son puras proteínas o son hidratos de carbono, sino que también tienen efectos benéficos o negativos también. Doctor, ¿usted cree que este método explicaría por qué muchas dietas a lo mejor van directo al fracaso? Exactamente, fíjate que yo en un principio uno tiene su esquema, tiene sus ideas personales al respecto. Y en un principio, cuando yo me dediqué al asunto nutricional, no le creía. Mucha gente decía, doctor, si yo como tan re poco, es decir, justamente lo que hacía la Claudia. Entonces, ahora yo ya entiendo de que hay personas que desgraciadamente eligen justo lo contrario. Entonces, creen que lo están haciendo muy bien. Y eligen justo los alimentos que no le convienen o que no, y por poco que coman, su metabolismo no está muy adaptado y no van a bajar de peso. Es horrible, te juro que es horrible cuando tú te das cuenta que engordas, O sea, yo usaba ropa embarazada y mi hija ya tenía 2 años. ¿Cómo te cambió la vida, Claudita? Ah, pero un 100%, me sentía regia. O sea, regia. Piensa tú que llegué a pesar 49 kilos. O sea, que no lo podía creer. Oye, ¿y la posibilidad de que a lo mejor esto se revierte y sea como las otras dietas, estas medias yo donde el peso vuelve a recuperarse? Mira, si mantienes el esquema básico, no hay una recuperación exagerada. Es decir, generalmente hay un más menos. Es decir, hay cosas en la vida que te hacen sumar un poco de peso, por supuesto. Por ejemplo, Claudia después se volvió a embarazar, entonces quedó con un sobrepeso después del embarazo. Un viaje te desajusta todo tu esquema, tú no puedes seguir tu esquema si estás de visita, estás viajando. Entonces hay varias cosas que desajustan muchas veces el Doctor, esquema ¿y esta básico. infertilidad de la Claudita en algún momento de su vida tenía que ver con la tiroides? Por supuesto que sí. Examen Y que nunca me muchas veces hicieron. también tiene que ver con la obesidad. ¿Ah? Yo he tenido pacientes anteriores que se le habían diagnosticado como esterilidad primaria, que no había caso. Y una vez que bajaron de peso, lo más bien que quedó embarazada. Es decir, que muchas veces no se considera este problema de que no hay una nutrición adecuada que le está afectando en eso. Bueno, queremos agradecerle a la Claudia su testimonio y agradecerle también al... Preguntarle ahora.